Hola a todos, bienvenidos a una nueva cápsula de visión por computador. Hoy revisaremos algo más de procesamiento utilizando operadores aritméticos y lógicos, además del concepto de filtrado espacial. Espero disfruten los contenidos, además de las actividades propuestas en este y en las siguientes cápsulas. La sesión pasada terminamos con un ejercicio bastante interesante que involucraba el procesamiento a través del histograma, comparar medias locales con medias globales y en consecuencia tomar decisiones. Espero hayan tenido una productiva, un productivo desarrollo de esa aplicación. Con lo que respecta a operaciones aritméticas y lógicas, en virtud de que manejamos matrices y el procesamiento es espacial, conservamos operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación y división punto a punto. Es decir, si sumamos dos matrices deberían ser del mismo tamaño y multiplicamos el píxel número 1 con el píxel número 1 de las dos imágenes distintas que se involucran en la operación. Lo mismo con la resta, la multiplicación y la división. Una de las cosas que debemos considerar en estas operaciones de manera particular tiene que ver con la precaución de no saturar las imágenes. Habíamos considerado un criterio adicional en láminas anteriores que tiene que ver con la región de interés, esto desde la perspectiva de manejo matricial o en MATLAB o cualquier otro software de manera particular involucra considerar algún parámetro dentro de la imagen bajo adquisición que sea interesante y tomar esa subimagen, que sería la región de interés, de manera que estaríamos discriminando datos triviales, ¿no? Supongamos esta tarjeta y de manera particular tenemos una adquisición que involucra, además del dato interesante, lo que está por detrás. Podríamos tomar como región de interés únicamente la parte de las figuras geométricas, en este caso, con algún propósito adicional. En MATLAB, esto se hace con los nodos de propiedad. En LabVIEW se hace con nodos de propiedad y en MATLAB lo que hacemos es direccionamiento particular de matrices. Muy bien. En el caso particular de las operaciones punto a punto de sumas y restas, simplemente tomamos las imágenes que se involucran en el procesamiento y las sumamos o las restamos. Por ejemplo, aquí tenemos un par de imágenes que, dadas una máscara en particular, podemos obtener información interesante, ¿no? De la inyección o el flujo sanguíneo con la extracción de una máscara sobre la imagen original. En este caso particular, esta imagen está muy sencilla, le falta un elemento. Si restamos la imagen 1 de la imagen 2, evidentemente como están encuadradas, lo que nos quedaría como resultado es el único elemento que no está presente en la segunda imagen. De cierta manera, restar imágenes serviría, entre otras cosas, para saber sobre imágenes estáticas, si entra un nuevo componente en la imagen, que de cierta forma sería para hacer incluso detección de presencia. Es bastante común a partir de imágenes tomadas en una escena, que pueden ser tomadas en secuencias veloces, varias imágenes, promediarlas y en virtud de eso generar algo así como un filtro de suavizado. Y esto se debe principalmente en el que el promedio de una distribución de probabilidad de forma particular se reduce. El promedio, evidentemente sabemos qué es lo que hace, ¿no? Tomamos el valor promedio de los píxeles, que evidentemente se van a aparecer más, pero lo interesante está en la dispersión de la distribución de probabilidad de los píxeles. Y es que la distribución de probabilidad de los píxeles se divide a razón de 1 raíz de k, siendo k el número de imágenes que se promedian en este filtrado. Si tenemos más imágenes para promediar, evidentemente la dispersión será también más baja en consecuencia. Aquí vemos algunas imágenes promediadas, por ejemplo, esta imagen está bastante ruidosa, pero tenemos otras imágenes más para promediar y el resultado final se ve bastante limpio, a pesar de que evidentemente tenemos esta imagen bastante contaminada. Lo mismo con una imagen de un reloj que tiene de cierta forma ruido como de sal y pimienta de fondo,
con el promedio de varias imágenes, podríamos, 20 imágenes en este ejemplo, mirar evidentemente menor variación. Hay un ejemplo muy sencillo, nada más que nos indica que efectivamente se utilizan imágenes, miren, tenemos dos imágenes de igual tamaño, y les aplicamos la operación lógica AND. También podría ser la operación de multiplicación y tendríamos el resultado idéntico. Y lo único que miramos aquí de interesante, aquí está el código. Bueno, tomamos una imagen que está a color, como ven, la imagen de Frommer y Fritz, este carrito, y le sacamos únicamente uno de los planos de color pasándole de RGB a gris, y ya en escala de grises tomamos el valor lógico AND, o la multiplicación, que en equivalencia sigue siendo lo mismo, y nos devuelve un código oculto, el 007. Recuerden que esto está aplicado píxel a píxel. Evidentemente, para este ejercicio las imágenes estuvieron previamente alineadas para denotar el ejemplo, ¿no? Miren la ubicación de los ojos y esta curvatura de aquí, en conjunto con el carro. Entonces, aplicando la operación punto a punto, evidentemente logramos descubrir este código secreto, ¿no? Muy sencillo el ejercicio, que denota simplemente la manipulación espacial o punto a punto de imágenes. En lo que al filtrado espacial se refiere, de cierta manera, en la cápsula anterior ya ingresamos, o denotamos algunos criterios interesantes, mencionando que debemos barrer sobre la imagen un kernel. Por ejemplo, lo utilizamos para propósitos de suavizar la imagen, lo habíamos mencionado mínimamente, ¿no? Y ahora lo vamos a formalizar desde el uso de algunas operaciones, de manera particular la correlación cruzada. ¿Qué se parece la correlación cruzada al proceso de convolución? La mayoría de filtros o de kernels que vamos a diseñar a partir del criterio de filtrado espacial que presentamos ahora son isotrópicos, o lo que es lo mismo, son invariantes a la rotación, lo que en consecuencia devuelve idéntico resultado para la aplicación de la operación de convolución o de correlación cruzada. La diferencia es que la correlación cruzada es un poquito más sencilla de calcular. Bien, desde esta perspectiva, el filtrado consiste en definir una máscara que evidentemente tiene que hacer algo interesante. No vamos a poner una máscara por simplemente colocar algo, ¿no? Y esta máscara se pasea o se pasa por toda la imagen, por todos los píxeles, devolviéndonos un valor específico para el píxel central. Y en virtud de los valores de la máscara o del kernel, tenemos diferentes tipos de filtro. Supongamos, por ejemplo, que para definir el proceso de filtrado, a partir de la formalización que hicimos en láminas o en slides pasados, únicamente colocamos una expresión matemática. ¿Qué nos dice esta expresión? Bueno, tomemos un momento esta formulación para entender algorítmicamente cómo se implementaría esta sumatoria doble. No sería nada complejo tampoco. Consideremos que F consiste o representa la imagen original. Bueno, evidentemente va a tener muchos más píxeles de los que aquí en la representación vamos a generar ahora mismo. Muy bien. Y por otro lado, estos serían los píxeles de la imagen original con algún valor en las coordenadas de intensidad luminosa o nivel de gris, en el caso de que sea una imagen únicamente monocromática. Es decir, una imagen que no es a color. Muy bien. Luego, si queremos hacer un cálculo, vamos a suponer para un kernel o un filtro que involucra el procesamiento de estos píxeles de aquí, perdón, sería un kernel, supongamos un kernel de 3x3. 3x3. Aquí está. Ok. Entonces involucraría esto de aquí. Evidentemente, el kernel, desde la definición de 3x3, tiene sus propios coeficientes. Vamos a colocar aquí
rápidamente una definición de los coeficientes del kernel. Tendríamos, para el caso particular del kernel, por ejemplo, tendríamos el coeficiente H11, el H12, el H13, o bueno, para respetar la nomenclatura, pongámosle un W, ¿no? W11, W12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 y 33. Perfecto. Y una vez que pasamos el kernel para procesar exactamente este píxel, que es donde se centra el resultado, fíjense ustedes que las coordenadas de f de x más a, siendo a m menos 1 entre 2, aquí básicamente m y n corresponden al tamaño de la ventana o del kernel, que si es 3 sería 3 menos 1, 2 entre 2, 1, por lo tanto a y b valen 1, es decir, empezaríamos con x menos 1 y y menos 1, es donde empieza esta sumatoria, principalmente en este píxel, procesando este primeramente, ¿no? Y sería, este píxel de aquí, lo multiplicamos por a menos 1, t menos 1, este de aquí, es decir, multiplicaríamos w11 por el valor de este píxel. Listo. Y eso se suma con a incrementa un valor, tanto en x como en w, sería este siguiente valor de aquí, por este que está aquí, luego este que está aquí, por este de aquí, y así nos vamos en todos los casos. Es decir, en definitiva, multiplicamos punto a punto el kernel por sobre donde se ubica y los resultados particulares de cada multiplicación puntual se suman. Y con eso tenemos la operación de la correlación cruzada bidimensional. Nada más que ese es el resultado de un píxel y debemos aplicarlo en toda la imagen. Listo, nada complejo, ¿verdad? Con eso en mente, entonces, lo que nos queda por definir son los kernels, porque en virtud de los kernels que logramos definir, pues obtenemos diferentes resultados. Esta es una notación simplificada del algoritmo que en esencia nos dice lo que acabamos de mencionar, n por n operaciones, 3 por 3, 9, por ejemplo, y básicamente es multiplicar en orden y sumar, que es una operación del proceso similar llamado a la convolución, que se llama correlación cruzada bidimensional o de 2D. Perfecto. ¿Qué es la correlación de cualquier forma? En el caso particular de un procesamiento de señales, antes de explicar la correlación, veamos cómo aplicar el proceso de filtrado o el proceso de recorrimiento de una señal cuando tenemos un kernel, ¿no? O una máscara. Supongamos el proceso de promedio móvil. Imaginen que esta es la señal adquirida, que se ve bastante ruidosa, y la idea es desplazar un kernel de longitud específica, desde k igual a m-1 hasta m2. Si m2 evidentemente puede ser mayor que 0, significaría que el sistema es anticipativo. Entonces podríamos considerar que m2 es igual a 0, por lo que, por ejemplo, para el cálculo de la primera señal, lo que en consecuencia haría este sistema, este algoritmo, a partir de lo que aquí se refiere, supongan, para la señal número 1, evidentemente aquí se produce el mismo caso de, supongamos, un filtro de tamaño de ventana 4, 1, 2, 3, 4, promediamos estos 4 elementos, eso es lo que nos dice el algoritmo, y con eso reemplazamos esta muestra. Luego, recorremos la ventana, vamos a recorrer la ventana, una muestra, perfecto. Hemos recorrido la ventana, una muestra, y en el recorrimiento de esa ventana generamos un cálculo para la siguiente muestra, esta que está aquí. Y así nos vamos, por eso se llama filtro de promedio móvil. Y esta ventana o este ancho de ventana es la clave del promedio móvil. En virtud de que esta ventana sea más o menos larga, evidentemente implicaría más o menos retraso de grupo en procesamiento discreto de señales, o un suavizado más o menos grande.
pero evidentemente algún efecto tiene, ¿no? Sobre todo en el suavizado de la señal. Algo que se nota desde la aplicación de este filtro, que es interesante, tiene que ver con qué hacemos con las primeras señales, es decir, cuando X sub I, siendo I el índice del filtro, para el caso particular en el que I es menor que M, siendo M el tamaño de la ventana. Eso de cierta forma implicaría, por ejemplo, que la ventana únicamente está agrupando, por ejemplo, dos muestras y no sabe qué hacer con dos muestras que no conoce. Hay varias alternativas para ese caso. Una se llama red de réplica, podría rellenar esto con ceros, otra podría rellenar con el último valor de la primera muestra que conoce, y otra opción es hacer un espejo con las muestras que están disponibles. Lo mismo pasa en el caso particular de las imágenes, nada más que tendríamos ahí que hacer un padding o rellenar con dos dimensiones para las filas y columnas del kernel que inicia el cálculo, o hacer el espejo, etc. Básicamente, más adelante veremos las opciones de esto con filtrado, pero así es como funciona o así es como opera y se llama el problema del padding. Muy bien. El algoritmo del filtro de promedio móvil lo tenemos aquí reescrito sencillamente el MATLAB. Aquí está una señal ruidosa, senoidal, con un ruido gaussiano, aleatorio, con una distribución normal, ¿no? Y una promedio cero. Tiene una amplitud de 1.25, bueno, no es amplitud, es la energía realmente, representada con la dispersión de las muestras del ruido o la desviación estándar. Y bueno, aquí muestra con una longitud de ventana de 10 muestras. Miren que aquí primero rellenamos con 0 hasta cuando realmente empezamos a operar y evidentemente existe un ligero desfasamiento de la señal de salida con relación a la señal original. Pero se logra el propósito y esto es un filtrado de cierta manera espacial sobre una señal de una sola dimensión. En el caso de las señales de bidimensionales, dejando de lado un momento el padding, lo que hacemos es ejecutar esta suerte de algoritmo. Y esto que se está haciendo de manera gráfica ahora mismo en pantalla corresponde a la operación de la correlación cruzada de dos dimensiones. De hecho, la correlación cruzada de dos dimensiones no solamente nos sirve para ejecutar acciones relacionadas a un filtro, sino recuerden la correlación de un objeto con otro, o numéricamente hablando, de una señal con otra, nos devuelve una medida de coincidencia. ¿Qué tanto se parece esa señal con la que estamos procesando? Y lo mismo podríamos hacer en el caso de imágenes. Tendríamos una suerte de coincidencia a partir de un patrón para, de alguna manera, generar una detección de algún objeto, por ejemplo. Vamos a ir sobre ese ejemplo un poquito más adelante. De momento, ya que hemos definido la operación de la correlación cruzada, que vemos que se parece a la convolución, no implica como en la convolución hacer el abatimiento de la señal. Simplemente aquí, con la señal tal como viene, hacemos la multiplicación y la sumatoria punto a punto de los elementos de la ventana sobre o el kernel sobre la imagen. Y bueno, a partir de esto, ahora sí empezamos el diseño de algunas máscaras que se utilizan típicamente para procesamiento espacial de imágenes. Una de las primeras tiene que ver con el suavizado de una imagen, o se llama también filtro de caja. Muy sencillo, es como tomamos todos los píxeles alrededor de la imagen, del píxel que estamos procesando, quiero decir, los sumamos todos y evidentemente los dividimos entre el número de píxeles. Si el kernel es de 3×3, pues obviamente tendríamos que dividir entre 9. Y esta sería una de nuestros primeros kernels o filtros de imágenes o ventanas para generar un filtro de suavizado. Aquí está el algoritmo, muy sencillo. Tenemos la lectura de la imagen, el cálculo del tamaño de la imagen para en dos fors anidados hacer la suerte de desplazar la máscara. Fíjense que la máscara es de 3×3. Noten que por eso aquí empezamos en y igual a 2 y en x igual a 2 hasta r-1 y r-1. Esto con el propósito de no tener relleno de ningún tipo
es decir, no procesaríamos los primeros píxeles. Y eso de cierta forma genera un marco de color blanco, de color negro en la imagen, que es el marco que se muestra aquí en la imagen resultada. Y en la imagen de acá de la derecha también. Y luego lo que hacemos es el kernel, en donde se encuentre, miren ustedes el kernel, aquí está la operación de autocorrelación cruzada, desplazándonos, lo multiplicamos punto a punto con el kernel o el filtro y sumamos el resultado. Y ese sería el procesamiento píxel a píxel. Vamos a ampliar el resultado de las letras para notar el suavizado que se alcanza. Miren aquí que está el pixelado intencional para que se logre notar cómo suaviza este píxel en virtud de que se promedian los píxeles que se encuentran alrededor de la imagen. Este filtro de caja es muy sencillo. Es posible generar una variación de manera simple a partir del filtro de caja, que se conoce como el filtro de promedio ponderado. En este caso apareció el blurring de las imágenes, porque evidentemente acá se nota que se desdibujan un poco las imágenes. Se brinda un peso adicional al píxel central, de manera que el píxel central conserve el nivel de gris superior con relación a sus vecinos y no se desdibuje la imagen. Es nada más ponderar el píxel central con algún valor. Poniendo esto en limpio en las máscaras, noten ustedes, estamos ponderando el píxel central mucho más que los píxeles laterales y los píxeles diagonales. De hecho, los píxeles laterales y superiores inferiores de izquierda y derecha corresponden a la mitad del valor del píxel central y los píxeles diagonales a la mitad de los píxeles laterales. ¿Cómo se tiene que ponderar todos estos píxeles? Podemos sumar aquí, ¿no? 1 más 2, 3, más 1, 4, y 2, 6, 10, 12, 14, 15 y 16. Por lo tanto, como esto es ponderado, deberemos dividir entre 16. Y esta sería la suerte de, perdón, aquí hay un pequeño error, este es el filtro de promedio móvil, el de caja normal, este es el filtro de promedio ponderado. Con el filtro de promedio ponderado se pueden lograr, por ejemplo, este efecto de aquí, se logra suavizar la imagen, pero no se desdibuja, y los diferentes resultados de aquí del lado derecho se muestran para los tamaños de máscara distintos. Por ejemplo, el tamaño de máscara del último resultado es un tamaño de máscara de 55 por 55 píxeles. Evidentemente, se vuelve demasiado amplio el tamaño del kernel con relación a una imagen de 500 por 500 píxeles, que terminaría siendo un promedio bastante grande, ¿no? Abarcando un nivel de gris bastante amplio de la imagen, por lo que se nota este resultado. Luego, aquí en el lado derecho, esto es lo que vamos a aplicar más adelante. Fíjense que se quiere contabilizar las partículas que tienen un tamaño superior a un número de píxeles definido. Entonces, si sacamos un valor promedio del fondo, fíjense que el fondo es negro, con algunos valores que aquí se presentan, tendríamos un resultado parecido al que se muestra aquí a la derecha, y luego a partir de esto podríamos hacer algo que ya conocemos, que es la operación de binarización, y a partir de la operación de binarización tener un resultado como el que se muestra aquí al final, que evidentemente a partir de esto que tenemos un conjunto cerrado, que es una región de píxeles todos con un valor 1, y con un fondo 0 nos permitiría contabilizar por regiones partículas y generar un conteo, ¿no?, aplicable, por ejemplo, al número de constelaciones capturadas por este telescopio con un tamaño definido. Muy bien. Existen otros filtros que se diseñan no necesariamente por máscara, pero se procesan por máscara. Los píxeles que vimos hace rato, los filtros, el filtro promedio y el filtro de promedio ponderado, corresponden a filtros lineales por definición, pero también existen filtros de orden estadístico. Uno de ellos es el filtro de mediana, ¿no? La mediana, que es el de mayor uso, básicamente lo que propone no usar necesariamente un kernel, sino desplazarnos como si se tratase de un kernel, igual de 3x3, de 5x5, el tamaño se define en función de la aplicación. Y una vez que hacemos esto, generamos un ranking
ordenado de menor a mayor de los píxeles. Por ejemplo, esto tendría una forma similar a la que aquí se muestra. Como son 9 píxeles, el valor central, que es la mediana, es el que sería recalculado como el valor central del píxel que se está procesando, que evidentemente lo bueno de la mediana, a diferencia del valor promedio, es que evita los outliers, ¿no? Los outliers serían, en el caso particular de píxeles, variaciones muy fuertes del fondo con relación a los píxeles de la imagen original. A estos ruidos se les suele conocer como ruidos de sal y pimienta, que son clásicamente tratados con filtros estadísticos de mediana, cuando existen altas variaciones de contraste, ¿no? Estos filtros, es importante mencionar, este filtro de manera particular de mediana, es un filtro no lineal. Aquí tenemos el algoritmo. Fíjense que ya no definimos una máscara, sino simplemente una imagen receptora sobre la que en el píxel que se encuentra el procesamiento reemplazamos por el valor mediano de hacer un reordenamiento de menor a mayor del el subconjunto de la imagen sobre el que nos encontramos, de 3x3 en este caso, ¿no? Sobre el que nos encontramos navegando. Este es el resultado de la imagen, esta es la imagen original, muy contaminada con ruido de sal y pimienta, y la imagen el resultado de la imagen filtrada, utilizando un filtro de mediana, que tiene el principio de operación que acabamos de describir, y el algoritmo para su referencia aquí está aquí arriba. Muy bien. En LabVIEW también es posible hacerlo, relativamente sencillo. Igual la operación final es la operación de mediana, como pueden ver, y el resultado evidentemente es el mismo porque seguimos en procesamiento espacial de imágenes. La clave es que estamos trabajando con manipulación numérica. Ahora bien, trabajemos un momento con la autocorrelación cruzada. ¿Qué significa autocorrelación? Hace rato hablamos de la correlación. Correlación cruzada. Dijimos, bueno, la correlación cruzada de cierta forma nos permite, nos da un indicador de qué tan parecido es la imagen o la señal que procesamos con alguna otra señal de prueba. Si hablamos de autocorrelación cruzada, es decir, aplicamos el mismo algoritmo pero sobre la misma señal. La diferencia, esta vez, básicamente tiene que ver con que aplicamos eso, pero con alguna porción específica de la señal para detectar algún patrón. La autocorrelación cruzada, por ejemplo, es fenomenal cuando diseñamos sistemas de detección de fallas y de cierta forma ya hemos llegado a la etapa final de implementación, es decir, en la que desplegamos un residuo y el residuo al final del día tiene un comportamiento específico, sería una única señal, denotándonos alguna falla en particular. Entonces, aprendiendo la forma en el tiempo, por ejemplo, de ese residuo, podríamos aplicar una autocorrelación cruzada con algún valor que conozcamos de la señal de respuesta y en virtud de eso saber si es posible determinar o no una falla o identificar una falla, ¿no? Aquí en el ejemplo lo que se muestra es una señal relativamente ruidosa y tomamos de manera aleatoria una porción de la señal. De hecho, en este caso, la porción de la señal coincide que va desde el tiempo 0 hasta el tiempo 0.01. Aquí está, es decir, básicamente el inicio, ¿no?, que se muestra aquí. Y se aplica la autocorrelación cruzada, es decir, esta señal de aquí se correlaciona con esta, o viceversa, se correlaciona esta señal con esta, para obtener un valor de autocorrelación cruzada. Evidentemente, como la señal es periódica, el ruido es el aleatorio en este caso, el que genera el diferenciador, notamos que básicamente casi todos los valores son similares, ¿no? Excepto el primero, que evidentemente es donde se produce la correlación más alta. Aquí está el primer valor, eh, donde empezó, donde coincide, y este valor es el que nos indicaría dónde empieza la señal que acabamos de encontrar. Y bueno, aquí sacamos el extracto de la señal que hemos encontrado, reconstruyéndola, que es efectivamente lo que buscábamos. Veamos un ejemplo de cálculo de esta autocorrelación cruzada. Sería el mismo caso, ¿no?, como el algoritmo de la autocorrelación o de la correlación cruzada de dos dimensiones. Primero ubicaríamos la imagen conocida, o perdón, la señal conocida aquí, en este punto,
Bueno, realmente si hacemos el padding, empezaría desde acá, ¿no? Estando en blanco aquí con una primera porción, únicamente ubicándose aquí. Vamos a escribir de otro color para que se pueda notar. Posición número 1, sería como -1, 0, 1. ¿De acuerdo? Y multiplicado todo ese caso. Bueno, de cualquier forma, aquí más bien el procesamiento está desarrollado de manera que se ubica empezando aquí. Empezando aquí sería -1, por -1 sería 1, 0 y 0, ¿no? Sería -1 el primer valor de resultado. Permítame ver, creo que cometí un error. No, ya una disculpa con el desajuste. La primera ubicación implica procesarlo así. -1 aquí afuera por 0, haciendo un padding. 0 por -1 y 1 por 0 nos devuelve 0. Luego desplazamos una muestra más y ahora sí estaríamos desplazándolos para el siguiente píxel aquí, ¿no? Coincidiendo con todos. Y sería -1 por -1, 1, más 0 por 0, más 0 por 1 nos devuelve 1 como resultado. Luego movemos una muestra más y estaríamos ubicándole, vamos a ubicarle, estaríamos ubicándole sobre esos tres siguientes, haciendo un desplazamiento. Sería -1 por 0, 0, más 0 por 0, más 1 por 1, 1, nos devuelve el siguiente resultado y así nos vamos. El caso particular es que hay algún valor que corresponde al punto máximo, y es este punto de aquí. Evidentemente, este punto máximo corresponde a ejecutar la operación exactamente aquí. -1, 0, 1. -1 por -1, 1, más 0 por 0, más 1 por 1, 1, 2. Este es el punto más alto de toda la autocorrelación cruzada, por lo que evidentemente nos devuelve la luz en dónde se ubica el patrón que intentamos encontrar, que el patrón en este caso corresponde al W, sobre la imagen, perdón, sobre la señal que estamos procesando. Excelente. Apliquemos esto sobre una imagen completa. En esta oportunidad vamos a tener dos imágenes. El resultado final es de la matriz de autocorrelación cruzada, y este es el resultado visual. Procesamos, perdón que no se detuvo, pero procesamos, vamos a pedir que regrese, pues lo hacemos desde el MATLAB. Permítanme un momento. Ok, aquí está. Vamos a correr esto. Entonces, bien, ¿cómo opera este algoritmo? Vamos con esta imagen. Resulta que tenemos esta imagen conocida, que sería este círculo, que puede ser este círculo o este que está acá, y lo autocorrelacionamos o lo correlacionamos con toda la imagen, numéricamente hablando, ¿no? Esta sería la representación matricial. Y el punto de mayor coincidencia es el que seleccionamos como el punto, así como lo hicimos en el vector anterior, en donde se encuentra ese píxel y sobre ese dibujamos este cuadrado. Aquí está la matriz de autocorrelación cruzada. Es importante notar aquí que hay como 4 puntos máximos. Notemos esto, vamos a verlo así. Creo que la imagen se va a ver mejor. Ah, sí, perfecto, así está mejor la ubicación. Tenemos 4 puntos máximos. Este primer punto máximo de aquí, a ver, creo que sí estoy bien. 1, 2, 3, sí, efectivamente, porque tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, y el círculo que está aquí abajo, 4. Entonces, nada más lo ubiqué mal. Bueno, la verdad, se me está... Creo que esto se vería mejor. A ver, vamos a ver. Son los 4 puntos, nada más que no se me muestran de forma consistente, pero bueno, aquí están estos cuatro picos, corresponderían, por coincidencia de forma, evidentemente, a los puntos de, evidentemente, estos dos círculos y estos dos discos de estrella que tienen una forma circular recortada.
Y vemos otras coincidencias adicionales pequeñas con otras figuras, pero evidentemente estos son los puntos de máxima coincidencia. Tomamos el punto más alto y en consecuencia los píxeles, y en virtud de eso indicamos en dónde hemos encontrado el patrón. Muy bien. Este algoritmo también está aquí en los slides. Espero que este contenido haya sido de su agrado. En una siguiente cápsula vamos a hablar de los filtros espaciales pasa alto o los filtros sharpening, derivadas de imágenes y detección de bordes. Hasta pronto.